hay cosas que no se borran de la memoria, ¿no? Era como un sueño, más bien una pesadilla que aún incluso hoy en día me cuesta asimilar como real. Yo era muy joven, tenía apenas 18 años y quizá lo que más me impresionó de todo aquello fue ver a gente llorar, ¿no? Ver llorar por alguien a quien no conocía. Mucha gente sintió pues una rabia contenida que había tenido durante muchos años y que en ese momento pues tuvo un cauce. Aquellos días marcaron un antes y un después en la lucha por las libertades y en la concienciación de la sociedad. Sin ninguna duda yo creo que hay toda una generación, al menos en el Partido Popular, que se implica en política tras el asesinato de Miguel Ángel. Creo que aquellos 3 días de julio marcaron el principio de algo que ha terminado culminando en la vertebración de la respuesta social más mayoritaria y más aplastante que en la historia democrática ha habido contra ETA, ¿no? Esta es la fotografía de Miguel Ángel Blanco Garrido, el concejal del Partido Popular secuestrado por ETA ayer en Ermua. Centenares de agentes de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil están interviniendo desde primeras horas de la mañana en una extensa operación de búsqueda del concejal del Partido Popular. La operación policial se desarrolla en un radio de 30 kilómetros en torno a las localidades de Ermua y Eibar, donde vive y trabaja el concejal secuestrado. A primeros de julio me trasladé a Londres, que era el lugar donde estaba el día que me enteré de la triste noticia. Entre lágrimas, desde luego, y más o menos como pudo, mi madre me explicó que mi hermano había sido secuestrado. No me dijo en ningún momento lo del plazo de las 48 horas, porque mi madre tampoco no lo sabía, simplemente me dijo que había sido secuestrado. Me enteré en mi barrio, en Santuchu, sacando dinero en un cajero automático. Y desde ese momento mi vida ya no ha sido igual. Y recuerdo que estaba en una zona de los alrededores de Amurri, donde mi padre tenía 2 caballos, estaba viéndolos, y él se acercó bastante agitado, además acompañado por los 2 escoltas que ya tenía entonces mi padre, a comunicarme que habían secuestrado a un concejal del Partido Popular en Ermua. Era la primera vez que venía con mis amigos a las fiestas de San Fermín, que yo soy de un pueblo que se llama Buñuel y está a 120 kilómetros de Pamplona, y cuando cumplimos la mayoría de edad, lo primero es ir a las fiestas de San Fermín, ¿no? Yo me enteré en Fuenterrabía, estábamos precisamente preparando una escuela de verano de nuevas generaciones a la que iba a venir Miguel Ángel. En ese momento nos avisaron por la tarde que habían secuestrado a un concejal del Partido Popular en Ermua. Hubo confusión sobre quién era y ya nos fueron confirmando que era él, y además nos dijeron que le habían secuestrado con un plazo de 48 horas en el que si no acercaban los presos le iban a asesinar. Pues enseguida, en cuanto me di cuenta de que ellos habían puesto el condicionamiento del acercamiento de los presos, pensé, para mí es una ejecución. Estamos viviendo unos duros momentos, una angustiosa espera, pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. Realmente no sabías lo que hacer. Sabías que algo tenías que hacer, pero no sabías qué, ni con quién podías contar. Fuimos mi madre, mi padre, mis amigas del PNV, amigas del PSOE, amigas. Nos fuimos al ayuntamiento porque teníamos algo que decir. Se hicieron unas concentraciones espontáneas porque realmente no lo montó nadie, la gente tenía ganas de hacer algo. Yo el recuerdo que tengo en donde estuve, ¿no? Allí fue de un montón de gente saliendo a la calle de todas partes y organizándose de manera totalmente espontánea, ¿no?
fue todo el fin de semana en clave de resistencia, de salir a la calle a decir, esto no puede ser. Y lo que recuerdo nítidamente es que en la calle estábamos todos. Eso sí que lo recuerdo como si fuera ahora. La reacción en Pamplona fue absolutamente unánime, como no había pasado yo creo que hasta el momento en ningún otro atentado terrorista, así como en otras ciudades lo que ocurría era que la gente pues se concentraba en plazas con velas o con manos blancas. Aquí, aparte de eso, lo que hizo la gente de manera espontánea es colgar el pañuelo rojo en la fachada del ayuntamiento, en la verja del ayuntamiento, y de esta manera el símbolo que podía ser el pañuelo lo colgábamos ahí para decir que ya no nos sentíamos parte de una fiesta. Y recuerdo que fui con miembros de Juventudes Socialistas, con muchos, a Ermua. Estuvimos toda la noche, que fue una noche muy larga y... Muy familiar, yo siempre lo digo, ¿no? Allí todos los que estábamos en la plaza, no era que estuvieran los padres y la hermana o la novia de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Todos los que estaban allí presentes eran padres, eran hermanos, ¿no? Y una noche que afortunadamente todavía se sigue repitiendo en las calles de Ermua. Cada vez que llega ese día 11 de julio, todavía la gente sigue saliendo a la plaza haciendo esa señal de apoyo y de solidaridad, no solamente ya con los familiares de Miguel Ángel Blanco, sino yo creo que eso ya se ha extendido de apoyo, de unidad y de solidaridad con el resto de las familias de víctimas del terrorismo. Recuerdo en Ermua algo situado entre el alma o la cabeza o el corazón de todos los que estaban allí, diciendo el no probablemente más contundente que se le había dicho hasta ese momento a la banda terrorista, ¿no? Aquellos 3 días recorriendo las calles de Ermua estábamos algo así como recorriendo las calles de nuestra propia vida. Mi hermano era licenciado por la Universidad de Sarrico en empresariales. Aparte de trabajar en una asesoría en Eibar, tocaba la batería en un grupo, era músico, era una de sus mayores aficiones. Recuerdo desde pequeñita, cogerle las ollas a mi madre con los tenedores en la habitación, todos los días tocando las ollas, imitando a que era una batería. Éramos un poco rebeldes, digamos, éramos un poco diferentes a la generalidad de la gente que está en política. Pues él era músico, se dedicaba a la música, yo tenía el hobby que jugaba en equipos de fútbol, teníamos unas aficiones y unas cosas pues un poco diferentes, no era la política toda nuestra vida y además pues bueno, él era muy joven, iba vestido con un aspecto moderno, yo también, tenía mi coleta, mis pendientes, bueno, la verdad que éramos bastante amigos. Miguel Ángel era una persona que entró en el ayuntamiento de Ermua, pero que no tenía una vinculación especial con el partido, ¿no? También como entramos mucha gente en ese momento por las circunstancias, porque queríamos ayudar al partido y especialmente pues tratar de luchar por la libertad y en este caso Miguel Ángel también por su pueblo, por Ermua, ¿no? La verdad es que mi hermano nunca había recibido ninguna carta amenazante, nunca había recibido ni una pintada amenazante. Realmente yo no era consciente de lo que estaba sucediendo. Aquello me pillaba muy lejano y sobre todo siempre nos acordamos de esa frase, ¿no? De a mí esto nunca me puede pasar, ¿no? Recuerdo que todo el mundo estaba pendiente de los transistores y cuando llegaron las 4 de la tarde donde se vencía aquel plazo, me acuerdo que se hizo un silencio, pues de repente, un silencio muy grande, ¿no? Lo único que teníamos en ese momento era el silencio de todas las personas, escuchando las campanas que estaban dando en todas las radios y sabiendo que se acababa de terminar el plazo y que la vida de Miguel Ángel estaba en manos de los asesinos. Yo iba en el coche, volvía a Rigorriaga, no sé por qué circunstancia, y paré en un semáforo y vi que la persona de al lado tenía las manos así en la cabeza. Y yo iba oyendo Radio 5 Todo Noticias, que era el sitio más lógico para estar al tanto. Interrumpieron la emisión para decir que había la posibilidad de que hubieran encontrado un cadáver y tal, que es posible que sea, y yo me acuerdo que decía, ¿cómo que es posible? ¿Cómo que es posible? Pero ¿cómo? Y llorando, no podía arrancar el coche. Y le miraba el de al lado, y el de al lado me miraba a mí, y llorábamos los dos, no hacíamos más que... Y estábamos en un semáforo en medio de la carretera general. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
cuando nos enteramos del desenlace, que había un poco de confusión, pero efectivamente confirmaban que ya lo habían encontrado, pues a mí me sorprendió que la gente que tenía a mi alrededor, hubo mucha gente, yo creo que la mayoría se puso a llorar y abrazarse. Yo creo que fue una tristeza generalizada, pero de rabia, ¿no?, de esta impotencia. Y hubo gente que canalizó esta angustia y esta impotencia pues corriendo a chillarle al Batasuna que conoce, de vecino suyo, de su barrio, y a pedirle explicaciones. Y entramos en la parte vieja, que claro, nosotros también hacía un par de años que tampoco entrábamos, y toda esa gente, ¿no?, como diciendo, estamos reconquistando lugares en los que desde hacía tiempo, por miedo y por falta de libertad, no entrábamos. Los ertzainas se quitaron los pasamontañas, de alguna manera, ¿no?, como diciendo, nosotros también tenemos miedo, pero con vosotros podemos estar sin capuches. Y aquello vivido entonces era como bastante impactante. Después de cerca de una hora de diálogo, los manifestantes se disolvieron, aunque parte de la columna se dirigió al barrio de Santuchu. Rumores de que los de HB estaban en tal calle. Y claro, automáticamente la gente, aquello era una masa incontrolable, se movían para un lado, se movían para otro. El caso es que cuando acabó aquello, que algunas personas fueron a la Rico Taberna de la calle Ronda a intentar cerrarla, el alcalde Ortuondo entonces se tuvo que subir en un coche patrulla a la policía municipal a pedir a la gente calma. Por eso digo que estábamos todos, porque estábamos todos. No es que estuvieran los del PNV enfrente que están ahora. No, estábamos todos con la civilización contra la barbarie, contra eso que estaba sucediendo. Yo en aquellos días estaba gritando delante del bar de Batasuna, del bar de los Proetarras, en mi barrio, junto al hijo del dueño de un bachoqui. Por poner un ejemplo, y con gente de afiliados del Partido Socialista, yo estaba afiliado a Nuevas Generaciones, ahí estaba todas las personas que se pueden considerar demócratas en esta sociedad. Cuando realmente me di cuenta de qué era lo que realmente había sucedido, claro, evidentemente con la rabia que uno sentía, lo primero que se le ocurría era coger un palo y zurrar a alguien, pero de lo lindo, ¿no? Para mí una conclusión importante de todo aquel tema fue que te das cuenta que por muy furioso que estés y por muchas ganas que tengas, no se puede reaccionar de esa forma. El gran fracaso que tuvieron ellos con ese asesinato es el que la sociedad les repudió, y que les repudió de una manera también democrática, que es importante recalcarlo. Pues marcó tan profundamente mi vida que dio un giro de 180 grados, porque en aquellos momentos de dolor, de sufrimiento, de lucha, pues tomé la decisión de implicarme más en la lucha y en la defensa de estos valores, y de ser un simple afiliado de base de Nuevas Generaciones, pues di el paso y me ofrecí para ser concejal.
Es una de las razones por la que yo me impliqué en política, me decidí a entrar en un partido político y a militar. A mí me daba rabia ir por la calle y ver a los nacionalistas poder expresar públicamente su postura, su afiliación política, y que gente del Partido Socialista o del Partido Popular no pudiesen hacerlo. Yo me afilié a UPN justo 6 meses después de que ocurriese el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y entonces aquello me cambió el chip completamente respecto al Partido Popular. Me acerqué a ver el dolor de quien perdía militantes o concejales por el mero hecho de ser representantes del pueblo. Yo era concejal de Eibar y lo primero que tenía en la cabeza era que podía haber sido yo. La persona que luego posteriormente nos hemos enterado que pasó toda la información de Miguel Ángel, que era el etarra Ivón Muñoa, era concejal de Batasuna en el ayuntamiento, con el que compartía yo comisiones y de hecho estaba sentado junto a mí en los plenos del ayuntamiento. Era el mismo que había pasado toda la información de nosotros, los 3 concejales que entonces estábamos en Eibar. Desde ese momento a todos nosotros nos ponen escolta y nuestra vida ha cambiado. Yo era una persona que me daba igual quién tuviese alrededor mío, pero decía lo que pensaba, ¿no? Entonces empecé a tener problemas en el colegio, me derrumbaba y llegaba a casa llorando. Y mi madre me recordaba la lucha de Miguel Ángel Blanco. Me decía, Virginia, acuérdate de Miguel Ángel Blanco. Yo no puedo decir que el asesinato de Miguel Ángel Blanco supusiera un cambio en mi trayectoria, en mi forma de ver las cosas. Las consolidó de un modo muy profundo. En el año 99, en el mes de julio, yo se he elegido concejal en el Ayuntamiento de Llodio en una lista en la que no había muchas personas de la localidad que quisieran integrarla. A nivel personal me afectó bastante, a pesar de que yo ya 10 años en este movimiento, en esta lucha contra el terrorismo, y había visto también a muchas familias de víctimas, había visto mucho sufrimiento, pero me afectó y vi ahí en esa plaza, vi pues, esa empatía que muchas veces las personas no tenemos ante el sufrimiento ajeno. Y me acuerdo pues que cogí esta vela, que es un recuerdo que tengo de aquella noche, y que para mí la he guardado siempre y la suelo llevar muchas veces encima, porque para mí es tener en cierta manera también lo que significó en ese momento el espíritu. Se llamó después el espíritu de Ermua, pero el espíritu de lo que es la lucha contra el mal absoluto. La verdad es que me ha cambiado bastante todo, pues el carácter, el compromiso, por supuesto que he cambiado al 100% también, y luego pues bueno, ves de diferente manera la vida. Desde luego ya no eres quizás tan egoísta, ya no le das importancia a cosas que realmente no la tienen, ¿no? Me marcó para seguir dando probablemente lo mejor de nuestra vida y renunciando a derechos de ciudadanía como pueden ser la libertad, la seguridad, en pro de una lucha contra el terrorismo de forma nítida, clara y sin ningún tipo de complejo ni mala conciencia de cara al futuro. Reafirmarte todavía más en tus convicciones, ¿no? Y decir, o sea, esto no puede ser, que no pase el tiempo un día y tengas que decir yo no estuve, yo no hice, y así pasó la vida, ¿no? Está claro que el miedo es algo generalizado en el País Vasco en cuanto a te expones pues a denunciar públicamente lo que tú ves que no es normal, ¿no? Probablemente tenga el miedo suficiente como para saber que tengo que estar protegido y que tengo que tomar algunas medidas de seguridad, pero no tengo tanto miedo como para tomar la decisión de callarme. Más que miedo, un cierto temor a que puedas ser tú el próximo, sobre todo en momentos determinados cuando te dan información de que has tenido seguimiento de los terroristas y que habían, en mi caso, incluso llegado a tener planos de cómo poder cometer un atentado contra mí, ¿no? En ese momento es cuando realmente ves el miedo de cerca, ¿no? El miedo es la peor palabra. Yo he pasado mucho miedo. Encima he tenido circunstancias personales en las que me he visto con problemas importantes, ¿no? Los comparas con lo que ha pasado a gente a tu alrededor y no tiene nada que ver, pero el miedo lo tienes ahí, ¿no? Yo
he vivido con miedo y vivo con miedo a día de hoy, ¿no? Pero está, yo creo que otra cosa muy importante, que es el afán de superación, ¿no? Y de intentar que no te venza. Y claro, todo el mundo se cuida también de dónde anda o qué dice o cómo lo dice. Eso es una realidad en la sociedad vasca. El miedo. Sí tengo miedo, pero prefiero olvidarlo, ¿no? El miedo es esa sensación que tú cuando vas a un bar vas a hablar con un amigo tuyo, pero antes de hablar con ese amigo tuyo giras alrededor y dices, a ver quién hay. El miedo es cuando vas a ir a un acto y hay medios de comunicación y dices, a ver quién me va a ver. Pues para mí el miedo es un compañero. Y además, como asumí desde el primer momento que esta cosa va de miedos, pues intentas llevarlo lo mejor posible. Primero negándolo, pero luego cuando van acercándosete los aros, los círculos concéntricos del terrorismo, la presión, tus vecinos, las miradas, en un momento dado te rayan el coche, luego te rompen el limpiaparabrisas, ya estás pensando, bueno, ya se están fijando en mí, y ya bueno, ya llega el colofón en mi caso, que es ponerme una bomba en la puerta de casa, y al de 2 semanas una debajo del coche. El nacionalismo es la expresión de un miedo profundo a algún tipo de dolor, a la soledad, el miedo a no pertenecer a algo, a no sentirte parte de algo, el miedo probablemente a la propia condición humana, ¿no? Y el miedo ha sido también un elemento derivado de la existencia del terrorismo. Estoy seguro que muchas de las indiferencias que han existido en Euskadi han existido precisamente por miedo. Yo me he tratado de rebelar contra él. Creo que ha habido un tiempo en el que una serie de gente se ha levantado contra el miedo mientras se levantaba contra el terrorismo, y se ha levantado también contra el olvido y se ha levantado también contra el silencio, que han sido los enemigos o casi los 4 jinetes del apocalipsis terrorista que algunos han querido plantearnos, ¿no? No podía quedarme callado ante lo que yo veía que era una atrocidad, ¿no? No por egoísmo, sino probablemente por altruismo, hasta el punto de llegar al final a rozar yo también una línea de no retorno en un atentado que yo también sufrí, ¿no? Si realmente adquieres un compromiso con la sociedad en la que vives, en la línea en la que nosotros lo hemos adquirido, yo por lo menos, te privas de una gran parte de tu vida. Escolta llevo desde que soy cargo electo, que fue en el 2003. Yo llevo escolta desde hace 4 años, cuando empecé a ser concejal en la localidad de Berriozar. Creo que la política no es únicamente recoger el sentir social y aspirar a representarlo. Yo creo sinceramente, y yo por lo menos estoy en política por eso, que las personas que están en política lo están porque tienen unos principios de los que quieren convencer al resto, y por lo tanto aspiramos a la transformación de nuestra sociedad, ¿no? Hombre, yo siempre digo que si hubiese nacido en Cuenca no me habría metido en política. Y aquí me metí por las circunstancias, ¿no? Y luego en el 99 di un paso más y me metí de concejal, y de momento aquí seguimos. Y aquí seguiremos, claro. Está viviendo una sociedad en la que hay un grupo de gente que mata a quienes opinan distinto a ellos. Me cuesta, lo entiendo y lo respeto, pero me cuesta comprender cuáles son los registros más íntimos de la abstención, de la indiferencia, del esto no va.